correspondiente a la fecha 30 de junio y estamos para tratar el tema, el propósito o los propósitos, objetivo u objetivos de la encarnación. Amén. En esta vida somos una buena cantidad de gente que nos encanta improvisar. Y tal parece que nos surte más efecto la improvisación que la programación. ¿Sí me explico? Y muchos, aunque querramos programarnos, como que las circunstancias de repente nos demandan más la improvisación y nos desmarca o nos desplaza de la programación. Ni lo uno ni lo otro es pecado. Sin embargo, cuando hay orden en las cosas es mejor la programación. Eso es obvio. Y estamos de acuerdo 100% con eso. Entonces, hemos venido hablando estos domingos, por cierto, hace 8 días que me costó tanto trabajo darle enseñanza. Terminé casi sin hablar y prefería estar sin hablar. Enmudecí por lo que sentía en mi garganta. No decía nada, mi esposa no le decía nada más. Sabía que no podía hablar y que tenía molestias fuertes en mi garganta, y el hule que me dañó tanto no lo quería tener ni por fuera de la casa, lo puse por fuera de la casa. Al otro día o en la misma tarde o al otro día le dije a uno de mis nietos: súbelo ahí arriba a la losa, que se llueva, que le dé el sol, que se le mate esa fragancia, ese olor tan feo que me hizo tanto daño. Pero ahora estoy aquí, hermanos, con más libertad. No estoy 100% libre de la garganta, pero estoy muy mejor. Falta muy poco, yo creo 2, 3 días más o al rato para la prédica de la noche yo debo estar muy bien. Amén. Y el tema de la noche le he titulado: Cristo dio todo por ti. ¿Y tú? ¿Qué has dejado por Cristo? ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo dije? Cristo dio todo por ti. ¿Y tú qué has dado por Cristo? Bien. Abran sus Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, y otra vez estamos en el capítulo 1 de Juan. Amén. Y ahora, ¿a quién pongo a leer? ¿A quién pongo a leer? Ahora, hermano Abraham mejor no vino para que no ponga a leer a su esposa, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano Juanito? ¿Por qué no trajo a ese tremendo de Abraham? Para que me ayudara otra vez a leer, ¿no? Amén. ¿Están aquí? ¿Leemos? ¿Leemos? ¿Están de acuerdo? Juan capítulo 1. El versículo 14, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan cómo dice el versículo 14? A ver, bien fuerte, todos juntos. Otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez. Amén. Leamos unidos. Quiero escuchar la voz de todos, parejitos. 1, 2, 3.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro,
¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que Dios añada mayor bendición a este tiempo de meditación de la palabra y nuestros corazones en el nombre de Jesús sean bendecidos con esta palabra en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice, amén. Hágame favor de sentarse. Bienvenidos todos en esta hermosa mañana. Vamos a dialogar, vamos a comentar. Quiero escuchar comentarios, quiero escuchar preguntas. Quiero que haya esa libertad para aprovechar al máximo. Escuche bien, nadie sale de casa sin saber a qué va. ¿Sí me explico? Una buena cantidad de esposas y madres, desde antes de irse a dormir, tienen ya definido qué van a poner a la mesa para el desayuno, qué van a poner para la comida y qué van a poner para la merienda o la cena, como usted lo entienda. Y eso es el deber diario de la ama de casa. Estoy hablando de que hay una proyección, hay una programación, y jamás nosotros consideraríamos que algo tan grandioso, tan especial, tan sublime, hubiera venido a la tierra solo por una casualidad, por un a ver qué ocurre. El plan de la encarnación del Hijo de Dios había sido hecho en el tercer cielo. Les decía hace 8 días que creo casi ni me escuchaban. Fue hecho desde las eternidades pasadas. Dios, que es el Dios sempiterno, que es el Dios omnisapiente, que es el Dios omnipresente y omnipotente. Al contemplar su obra desde las eternidades pasadas,
antes que existieran los cielos y la tierra. Antes que Dios soplara aliento de vida en el ser humano, antes que Dios creara el universo, Dios había visto ya, porque Él es el Dios del futuro eterno. Dios había visto en el mundo la perdición de la creación, cumbre de sus manos. Y cuando Dios vio lo que nosotros íbamos a hacer, Él lo estaba viendo como en el presente. Cuando Dios ve lo que nosotros, lo que el hombre iba a hacer para rebelarse contra su Creador, Dios en su misericordia, Dios no ha ofrecido una misericordia casual. Dios no ha ofrecido una misericordia ocasional. Dios no ha ofrecido una misericordia temporal. Dios no ha ofrecido una misericordia del momento. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y podemos entender de las dispensaciones pasadas, cada una de las 5 dispensaciones pasadas fueron basadas en el programa de Dios, en sus propios atributos de Él. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es piadoso. Y esos atributos de Dios han hecho que Dios otorgue en cada dispensación su gracia y su misericordia desde el punto de vista teológico e interpretativo. Gracia se entiende como favor no merecido. En la gracia y misericordia de Dios estuvo preparar para nosotros un Salvador glorioso e incomparable, como es nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos todo lo que somos y lo que tenemos. Nada es nuestro y nosotros no somos dueños absolutamente de nada, de nada. Hay quienes, hermanos, aborrecen y son capaces de irse de su iglesia porque les toquen el dinero. A los avaros les hiere la conciencia, les hiere el corazón y se van, hermanos, como animales maltratados cuando les dicen que deben diezmar y deben ofrendar, porque creen que todo es de ellos. Pero nosotros no somos dueños de nada. El salmista dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué cosa somos nosotros entonces? Obra de Dios. Vivimos por la voluntad de Dios. Usted y yo no fabricamos ni la millonésima parte de un átomo de oxígeno que nosotros respiramos. Todo se lo debemos a Dios. Y esa obra cumbre que Dios hizo, esa obra maravillosa que Dios hizo, lo más hermoso, Dios sabía que nosotros, el hombre, nos íbamos a rebelar. Y cuando Dios le dice a la mujer, Génesis 3, que iba a aumentar sus dolores,
en sus preñeces y en sus alumbramientos, Dios va y le dice a la serpiente: y de la mujer voy a levantar una simiente. Voy a levantar simiente que te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. No estaba improvisando, no estaba sacando algo de la manga. Era un proyecto que ya estaba antes que nosotros pecáramos. Desde el tiempo de las eternidades pasadas. Así que cuando Cristo, o la segunda divinidad de la divina Trinidad, el Verbo divino, viene a ser encarnado, viene con propósitos definidos. Él ya sabía que usted y yo estaríamos aquí, yo para predicar y usted para escuchar. Él ya sabía que usted y yo estaríamos aquí para testificar a nuestra generación de quién es Jesucristo. Usted no está aquí por una casualidad. No soy grosero si le digo lo siguiente: usted no está aquí porque usted sea muy sesudo. Usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Antes que usted fuera concebido en el vientre de mamá, Dios ya lo había observado con su propia lupa. Y aquella muchachita que despachaba gasolina y que se resistía, Dios ya la tenía en su lupa, bajo su lupa, hermana Cristina. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Hace rato le decía a Dios: Dios, ¿cuántas veces me libraste? ¿Cuántas veces, Señor, me volviste a dar vida? ¿Sabes por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuántas veces has estado al borde de la muerte? ¿Cuántos respondieron que no? Levante la mano. Nada más de las que nos damos cuenta, pero de las demás. Da cosa decir algunas cuestiones y uno se las tiene que callar. Pero sabías que muchas veces para que Dios te librara a ti, tuvieron que pasar en tu entorno cosas inescrutables, inexplicables. Javier, ¿por qué te dijeron mejor vete? Sí. ¿Por qué te dijeron mejor vete? ¿Por qué no te dijeron ven? ¿Qué estoy haciendo con esto? Quiero que recapitulemos. Cuando yo llegué a este lugar, todo eso estaba bañado de cantinas. ¿Y cuánta gente murió por ese tramo de esas calles? Aquí desde 70 metros o 60 después de la puerta del templo para allá. Muchas cantinas. ¿Cuánta gente murió allí? Y un domingo después de la dominical yo venía caminando, recién llegado aquí, el chavito de 24 años. Y por un lado y otro las cantinas. Y se oían pleitos. La gente salía disparada corriendo. Fui a
ver a la hermana Eva después de la dominical. Dijo: hermano, lo espero después de la escuelita, decían ellos, de la escuelita dominical, venga. Y yo vengo caminando por entre las cantinas para acá. Y cuando pasaba entre las cantinas sentía así como que la piel se me hacía como pollo pelón. Y vengo caminando, orando y clamando a Dios, porque sé que vengo entre legiones de aquellos que yo no podía ver ni los puedo ver muchas veces. Y cuando yo doy la vuelta para acá, yo recuerdo que de repente se me prende el foco y me hace reflexionar. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? Yo dije: no, Señor, no sé cuántas veces. Puedo contar cuando me dispararon, que yo tenía unos 12 años. Tú me moviste por mano angelical. Fue tan rápido el movimiento que hiciste conmigo que, aunque la boca de la escopeta la tenía como a unos 60 metros de mi estómago, de mi pecho, tú me moviste. Cuando él disparó, tú me moviste más rápido y aparecí como a unos 2 o 3 metros a mi izquierda de donde me dispararon. Puedo decir: Señor, cuántas veces me libraste en tal y en tal parte. No se me olvida. Pero cuántas veces, Señor, tú me has guardado que ni siquiera me doy cuenta. ¿Sabías que a tu enemigo le encantaría haberte aprestado la vía respiratoria? ¿Desde cuándo? Y haberte llevado al infierno. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? De manera que no somos efecto de un experimento redentor. No somos el efecto de una coincidencia. Todo fue planeado perfectamente por Dios. Y la venida de Cristo a este mundo, la encarnación del Verbo divino, usted y yo lo recitamos muy sencillo, muy fácil. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Incomparable. Lo decimos fácil. Lo decimos sencillo. Es algo muy simple y muy sencillo. Yo llego y le digo a mi esposa: qué rico el mole. Qué rica estuvo la carne, qué rica la salsa. Pero eso de qué rico, hubo una actitud laboriosa para que yo pudiese decir: qué rico está. Padre, qué linda es tu gracia, qué linda tu misericordia. Sencillito. Pero esa gracia, pero esa misericordia, ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Y para qué se programó? Esté atento, por favor. He tratado de poner una plataforma con la explicación para que usted pueda captar más amplio el propósito del por qué Cristo se manifestó en carne como nosotros y cómo Él vino a cumplir un propósito de Dios. Pues aquí conmigo. Pasaron miles de años y los profetas que hablaron de Él oscila entre los 750
y 400 años antes de su cumplimiento. ¿Por qué Dios desea que entendamos la encarnación de Cristo? Porque es en Él que podemos conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Jesucristo es la exposición de Dios, el revelador de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, observa a Jesucristo a través de sus obras y a través de las Escrituras. Conócelo a través de lo que Él hace y de lo que las Escrituras nos hablan de Él. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los objetivos de la encarnación. 1.1. Para cumplir la profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Una mujer no tiene las propiedades para engendrar. Es el hombre el que engendra. Voy a hacer aquí un paréntesis de un comentario. He escuchado a muchachos que les dicen a la mamá: mamá, ¿por qué no nos buscaste otro papá? Y mi pregunta es: ¿y quién le dijo a esa muchacha o ese muchacho que ella iba a nacer de su mamá, aunque fuera con otro hombre? A alguien le dije: mejor levántate y dale gracias a tu papá por haberte buscado esa mamá, que si no el asunto estaría más rematado. ¿Por qué, hermano? Porque tú habrías nacido de tu papá en la mujer que fuera. Tu mamá no te engendró. Oiga bien, para el nacimiento de Jesús no intervino varón. Por eso la promesa no es mencionada a través del hombre, sino a través de la mujer. Porque lo que iba a ser engendrado o fue engendrado en el vientre virginal de María fue por obra del Espíritu Santo. Ella dijo: no conozco varón. No, muchacha, no tienes que acostarte con ningún varón, porque lo que en ti va a ser encarnado, lo que tú vas a concebir, es obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios. Por eso el ser que nacerá de ti será llamado santo, porque será hijo de Dios. Por eso Dios no le dijo al hombre, porque Jesús no venía a nacer por el efecto, la unidad del esperma y un óvulo. No. La promesa era en la mujer. Génesis 3:15. Una mujer no tiene semilla o simiente. La semilla pertenece al hombre. Pero esta escritura hace mención de la simiente de la mujer. Esto se refiere al nacimiento virginal cumplido cuando María dio a luz a Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Isaías 7:14 dice que el Señor mismo daría señal, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo.
1.2. Para cumplir el pacto davídico, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Está hablando Isaías 11, 1 y 10. Nos está hablando de la gloriosa manifestación de la gracia redentora que vendría a surgir de la simiente de Isaí, que de allí vendría el Redentor del mundo. Como raíz de tierra seca, dijo Isaías, no hay en él hermosura, no hay en él algún atractivo para que nosotros le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El nacimiento de Cristo no trajo ningún acontecimiento sobrenatural, más que nacer de una virgen. Pero Pablo dice en Gálatas 4:4 que nació conforme a la ley. Y cuando está hablando conforme a la ley, no solamente se debe entender conforme a la ley de el decálogo, la ley mosaica, sino la ley de la gestación y alumbramiento. Nada extraordinario. Otra vez le recuerdo lo que he dicho en estos días. La Iglesia Popular quiere a fuerza que la gente crea que nació por la mollera o por la boca. Absurdo. Absurdo. El Señor vino a cumplir entonces la profecía. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 5 y 6. No hay acción retroactiva, ni hay un ante. No hay vuelta atrás. Jesucristo es el Rey, el Señor, el gobernante de Israel. Y Él tomará el cetro en su mano en el reino milenial. Y todas las naciones de la tierra dirán que en Jerusalén hay salvación. Que Jerusalén es la capital de la bendición para el mundo. Y llegará a su cumplimiento pleno esta gloriosa profecía. Dios hará la obra como lo ha dicho. En el Señor hay esa esperanza prometida para Israel y las naciones de la tierra. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Comentario. Hablen. Quiero oírlos. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Cuando termine los voy a invitar. Al terminar los voy a invitar
¿Cuántos quieren que los invite? Levante la mano. ¿Nadie? ¿No? ¿No? Es que me gusta mucho el pollo tipo americano y quiero invitarlos a que me paguen uno. Nadie quiere ir, van a ver. No es cierto. Bien. 1.3. El propósito era ser sacrificado por nosotros los pecadores. Hay un texto que resume en corto todo lo que el Señor vino a hacer para nuestra salvación. Romanos 4:24. Voy a ver si estoy correcto con la cita. Digan gloria a Dios, por favor. Alabe al Señor. A su nombre. Cuatro, 24 y 25. Escuche bien. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y segunda los Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Él sufrió, fue azotado, fue atribulado, llegó a ser sacrificado y a entregar su vida por nosotros de la manera más cruenta y con la ignominia más elevada que pueda entenderse. Crueldades, dolores insoportables, fue lo que sufrió por nosotros para que nosotros, así de sencillo, al creer en su nombre, alcancemos el perdón de los pecados. Tan fácil. Alguien dijo, ¿a poco usted cree que soy salvo nada más con decir que yo acepto a Cristo como mi Salvador? Bueno, pues aunque no lo creas, es así de sencillo. Solo cree en Cristo y no tienes que hacer nada, absolutamente nada, porque Él lo hizo todo mediante su sacrificio y su muerte de cruz para que nosotros fuésemos redimidos solo por creer en su nombre. El profeta dijo, y todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Y luego nosotros lo decimos fácil, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vaya que no dice que camina de rodillas, que hace penitencia, que chorreó sangre de las rodillas, que se azotó, que se laceró. No, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, mas que dice acerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. El texto mismo lo dice, Efesios 2:8, somos salvos por gracia.
por su bondad, porque Él nos quiso regalar. Es más, el apóstol Pablo añade en Romanos 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Inciso A, un sacrificio de animales nunca quita el pecado. Fue Dios quien instituyó sacrificios de animales. Pero aún así, toda la sangre que por siglos fue vertida en los altares judíos nunca quitó los pecados. ¿Por qué entonces fue ordenado así? Fue para promover una cobertura de los pecados hasta que la sangre de Cristo nos lavara de ellos. No, los sacrificios de animales nunca pudieron quitar los pecados, porque los sacrificios deben estar a la altura del hombre, por quien fueron sacrificados. Hebreos 10, 4 al 10. El apóstol Pablo, intérprete sabio de la ley, dijo que era necesario que se ofreciera un sacrificio perfecto por nosotros, y no fueron ninguno de los animales, sino el Cordero de Dios, de quien Juan dice en lo que leímos: he aquí el Cordero de Dios, versículo 29, que quita el pecado del mundo. De manera que Pablo nos instruye, les dice a los de la iglesia de Galacia, que estaba impresionado por ver cómo habían cambiado de la gracia redentora a las obras de la ley. Y Pablo les dice: ¿no saben ustedes que la ley fue nuestro ayo que nos llevó hasta Cristo Jesús? De manera que desde el Sinaí hasta el monte Calvario, el tiempo de la dispensación de la gracia, la ley condujo a Israel. Y Dios le dijo a Israel: y el extranjero que habitare entre ustedes, para él también será la misma sentencia. Y para el esclavo que compres por dinero o naciere en tu dominio como esclavo, tendrá la misma sentencia: guardar la ley y cumplir los ritos que establece la ley. Y Pablo dice, y ese fue nuestro ayo, como miembro hebreo, como parte de la familia. Recuerde que en Pablo era benjamita. Él lo dijo claro: soy de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, israelita, fariseo de fariseos. Entonces Pablo dice, fue nuestro ayo. ¿Y sabes qué es el ayo? El ayo, si es el ayo, la ley, el ayo, no el medio, la ley, el ayo. ¿Sabe qué es el ayo? ¿Verdad que no? No sé qué es el ayo, ya me tiene un problema, ¿verdad? Ayo es el apoderado legal, el tutor, el que representa al padre ante cualquier estancia de un muchacho o de una persona. Ese es el ayo, ese es. En la escuela se conoce como tutor. ¿No están aquí, maestros? El tutor se cita a junta al padre, y el citatorio antes, no sé ahora, decía o tutor. Tutor es sinónimo de ayo. A-Y-O. Ayo, apoderado legal, a quien el padre le otorgó todo el derecho. Y sorpresa, por cuanto el ayo no es propietario, no es padre biológico, sino un responsable con el otorgamiento firmado por los padres o por el padre, o
bajo un documento certificado por un notario. Ese resulta ser más duro en su disciplina que el padre, porque sabe que va a rendir cuentas. Y me voy a salir un poquititito. Esto es lo que muchos pastores no entienden y han optado por desplazar la Biblia e inventar sus propias doctrinas y argumentos para hacer lo impropio con la iglesia como si fuera propio. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia es de Jesucristo. Nosotros somos de Jesucristo. Ok, regreso. Entonces dijo Pablo que la ley era su ayo, el ayo de los judíos, para llevarlos desde el Sinaí, desde el pacto sinaínico hasta el pacto del Gólgota, del Calvario. En la muerte de Cristo aparece a través de las profecías un pueblo redimido por su Señor y Dios. Amén. La ley, dice Pablo, nos trajo hasta Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Inciso B. El sacrificio de ser sin pecado. Perdón, el sacrificio debe ser sin pecado. No se me entendió bien, ¿verdad? Otra vez, el sacrificio debe ser sin pecado. Los sacrificios de animales no están a la altura del hombre. Además, un hombre pecaminoso no puede ofrecerse como sacrificio por otro hombre pecador. Porque si el primer hombre pecador debe morir, él debe morir por sus propios pecados. Primera de Juan 3:5. Inciso C. El sacrificio debe ser un sacrificio infinito. No solo debe ser un sacrificio a la altura del hombre por el cual es ofrecido, sino que además debe ser a la altura de la justicia perfecta de Dios. Llenar todo el requerimiento de la justicia perfecta de Dios. Por eso ningún animal, dijo Pablo, podía ser el sacrificio completo y perfecto. Y por eso se ofrecían cada vez nuevos sacrificios. Porque no eran lo que la justicia iba a demandar. Regreso. El sacrificio debe ser un sacrificio infinito. No solo debe ser un sacrificio a la altura del hombre por el cual es ofrecido, sino que además debe ser a la altura de Dios, quien debe ser satisfecho. Jesús nuestro Señor cumplió con todo esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 1:24. De manera que cuando Jesús pronuncia la palabra consumado es, da por asentado como si hubiese dicho todo lo que requería la justicia divina en sacrificio por el pecado, para la redención del pecador. Lo he cubierto todo. Todo está pagado, consumado es. No hace falta añadir nada
para ser salvos. Falso. Cuando los predicadores dicen, pacta con tanto de dinero para que tu hijo sea salvo. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesús? ¿Está aquí conmigo? 1.4. La encarnación divina fue hecha para proveer un sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 2, 17 y 3, 1. Él es nuestro gran y sumo sacerdote, que se ofreció una sola vez en sacrificio para nuestra redención. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es para nosotros ante Dios, quien se para por nosotros ante Dios. Tenemos un acusador que nos acusa diario, nos acusa diariamente delante de Dios, pero a Dios la gloria que tenemos un abogado ante el Padre quien intercede por nosotros. Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de nuestras almas, Satanás, y acusa a los santos por nuestras debilidades. Pero tenemos un gran y sumo sacerdote que cada día está de pie delante del Padre intercediendo por nosotros. Juan nos lo describe de la manera siguiente, 1 Juan 2, 1 al 3. Hijitos, os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, Él es nuestro abogado. Él sabe quiénes somos. Él conoce mis debilidades. Pero tengo ese abogado. A veces cuando ando por ahí me recuerda y digo, a ver si el domingo canto, yo tengo un abogado que me defiende, que cuando lo consulto siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Él es el Señor Jesucristo. Amén. Den una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Como no veo que levanten la manita para hacer preguntas o comentarios, nos vamos a ir rápido. Amén. 1.5. Para mostrar a los creyentes cómo vivir. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Le voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes se sentirían contentos con un hijo que todas las personas en la comunidad lo conocen y saben cómo es su apellido, y que ese hijo suyo va echando por tierra el honor de su apellido y niega el apellido paterno? ¿Qué sentiría usted con ese hijo? Vamos, díganme, ¿qué sentirían con ese hijo? Voy a usar un término un poquito más allá.
ese hijo sería la deshonra y la vergüenza del papá. No solo tristeza y dolor, vergüenza y deshonra para el padre. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Que Cristo pagó un gran precio para nuestra redención. Y luego nosotros decimos que somos salvos, somos hijos de Dios, pero no queremos seguir las pisadas del Maestro. Cuando cantábamos allá desde mi infancia, quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Ay, yo me imaginaba caminar así, siguiendo las huellas literalmente de Jesús. Yo quisiera ser así. No sabemos qué responsabilidad tenemos a veces. No lo entendemos a veces. Usted no tiene por qué seguir el ejemplo de nadie más, solo el de Cristo Jesús. Está aquí, está aquí. Así que Él vino para tomar la iniciativa y decirnos: así quiero que vivas. Si confiesas mi nombre y te llamas de mi nombre, quiero que vivas así. De manera que lo que dice Juan y Santiago: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Imagínense lo que siente papá cuando usted se va a meter donde no debe meterse, cuando usted se traga lo que no se debe tragar. ¿Está aquí conmigo? Ah, 1.6. Para llegar a ser la cabeza de una nueva creación. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Podemos ir a 1 Corintios 5, 10, 2 Corintios 5, 17. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la lengua vieja, el corazón maldiciente, la boca rezandera, la boca maldiciente, la mente idólatra, las piernas bailadoras, el gusto guapachoso, enseñar chamorro y pecho, las cosas viejas. Algunos dicen: por eso les estoy renovando cada vez que entra la moda nueva, para que no se hagan viejas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Punto 2. La perpetuidad de la encarnación. La perpetuidad de la encarnación, es decir, la encarnación para siempre, es esencial para la integridad de la humanidad de nuestro Señor. Nuestro Señor, ahora en gloria, tiene hombría, humanidad. Él es un hombre hoy, según 1 Timoteo 2:5. Y vendrá, y ese mismo ser divino comparecerá ante el pueblo de Israel y les mostrará sus manos heridas. Y le van a decir ellos: ¿y esto qué te pasó? Y él va a decirles que en su propia casa, sus propios hermanos le hicieron esas
heridas. Sigue siendo el eterno humano. Está aquí conmigo. 2.2. Es esencial para el sumo sacerdote de nuestro Señor, sumo sacerdocio de nuestro Señor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Podemos leerlo también en Hebreos 2, 14 al 18 y 7, 23 al 28. Cómo la obra de Dios fue hecha perfecta y para siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Me acerco al final. Es esencial para el retorno del Señor y su reino milenial, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo 89, 2 al 4. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. Ver también Isaías 9:6 y 7 y 55, 3 y 4 y Hechos 1, 10 y 11. Maravilloso que el Señor manifestará su poderío en el reino milenial a vista de sus hermanos y de las naciones. Las pruebas de la encarnación están centralizadas en Jesucristo mismo, en su vida sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y a su resurrección, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. ¿Podría él haber resucitado de los muertos si no hubiese sido Dios encarnado? Por supuesto que no. Muchos hombres que hicieron el bien y anhelaban lo mejor para su tiempo siguen en sus tumbas. La única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Y termino enfatizando, y no se abrió la tumba para que Él pudiera salir. Él pudo salir con la tumba sellada, pero Él salió para que los mismos que estaban ahí se dieran cuenta que la tumba quedó vacía, para la gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Se quieren poner de pie? Nos despedimos y no olviden al rato, a las 6 de la tarde, véngase a glorificar a Dios y a exaltarle. Voy a traer a su memoria algo que les dije hace poco, de recién llegado aquí. Una hermanita, eran 4 las que asistían, los miembros de la iglesia, y una de las más fieles un domingo no llegó. Y al otro día me fui en la tarde a buscarla después de la hora de la comida. Voy a buscar a la hermana, y cuando llego a su casa la hallo tendiendo ropa en el patio de su casa, en sus tendederos, y le digo, hermana X, ¿por qué no fue al culto anoche? Eso era el objetivo de hablar con ella. Y volteó y casi suelta el llanto. Me dice, pastor, no tuve ni 20 centavos para ofrendar. Ay, ¿eso qué? Dice, el pastor que se fue antes que usted viniera nos dijo que si no llevábamos ofrenda para que él tuviera algo que comer, que a qué íbamos, que mejor no fueran. Y yo le dije, pero aquel se llamaba fulano, yo soy Elías Toledo. Yo sé a qué me llamó Dios. Usted vaya a alabar a Dios
tenga o no tenga ni con qué comer siquiera. Sea fiel a Dios. Y se me queda viendo, digo, ¿serio, pastor? Le dije, serio, no estoy jugando. Imagínense que solo los que tienen dinero vengan a alabar a Dios. ¿Entiende eso? No, Señor, todos tenemos que venir a adorar a Dios. Amén. Padre, gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio de poder haber hablado y escuchado palabra que bendiga nuestras vidas. Poderoso Dios, gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, poderoso Rey, te ruego que esta palabra en el nombre de Cristo sea inolvidable de nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que cada día vivamos agradecidos por tu misericordia. Vamos a salir de este lugar, Señor. Los que van a salir, Señor, bendíceles. Que la paz tuya, la gracia de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo sea con ellos. Amén. Vamos a participar de la